En la actualidad, el uso de la mayoría de estupefacientes está restringido, pero antiguamente sustancias alucinógenas provenientes sobre todo de plantas y hongos eran utilizados con frecuencia en las civilizaciones prehispánicas para diferentes usos, como en rituales, celebraciones, juego de pelota, en la guerra y en los sacrificios. Se narra que en Mesoamérica en general se consumían hongos alucinógenos, por ejemplo, se bebía alcohol, se fumaba tabaco y otro tipo de sustancias que se utilizaban básicamente precisamente para eso, para cuestiones rituales. Hay información iconográfica donde aparecen dioses como en el centro de México, Tlaloc, por ejemplo, que en Teotihuacán aparece rodeado de gotas de agua, pero también al parecer con elementos tipo hongos alucinógenos, ¿no? En una proporción de 100 plantas, el 80% de ellas servían con este tipo de fines, que podían provocar ciertos efectos en el individuo. Sin embargo, todas las descripciones que tenemos son del punto de vista del europeo, de cómo inferían o cómo interpretaban de que los grupos mexicanos se manifestaban. La cultura maya también acostumbraba a utilizar sustancias psicotrópicas. El uso principal de estas era por chamanes y sacerdotes para realizar rituales místicos, pero la gente común consumía bebidas embriagantes como el balché, que es una bebida hecha con la corteza de un árbol fermentada con agua-miel, y que llegaban a combinarla con otro tipo de droga en celebraciones, escenario que no siempre terminaba bien. Fray Diego de Landa, por ejemplo, reporta que efectivamente había estados de trance en ciertos rituales con los sacerdotes. La gente común hacía grandes fiestas y se embriagaba. Se piensa que también el alcohol, que principalmente tomaban balché, lo acompañaban con otro tipo de droga, porque dice Landa que entraban en un estado de éxtasis muy grande. Terminaban inclusive hasta matándose los indígenas entre ellos, quemando sus chozas inclusive. Entonces, ese tipo de acciones solo puede entenderse cuando realmente se están metiendo sustancias que les provocaba mucho de eso. Los especialistas comentan que en la época prehispánica los indígenas utilizaban drogas para realizar rituales místicos y poder conectarse con la naturaleza o con el mundo sobrenatural, obteniendo las drogas principalmente del peyote, de hongos alucinógenos y del tabaco. El delirium que los sacerdotes manifestaban tipo chamanes, ¿no? Hay información iconográfica en vasijas, por ejemplo, donde aparecen sacerdotes, señores que están fumando, que están consumiendo hongos, inclusive enemas, hay reportes de enemas donde se metían tipo jeringas, ¿no? O con puntas. Algunos dicen que son espinas de calabaza o de otro tipo de material donde se introducían, por ejemplo, alcohol y otro tipo de sustancias. Dentro de los fines mágicos religiosos debemos reconocer de que las sociedades mesoamericanas son animistas, es decir, veían en cada elemento de la naturaleza seres animados. Es ahí en donde entra esa ideología, esa cosmovisión de cómo los pueblos mesoamericanos, o particularmente mayas o mexicas, reconocían ciertas propiedades de las plantas con las cuales ellos podían jugar. Pero no solo se utilizaban estas sustancias para producir efectos alucinógenos. Las civilizaciones antiguas, entre ellas la cultura maya, tenían el conocimiento para administrar varios tipos de plantas con fines medicinales. Finalmente, durante la colonización española, se restringió el uso de sustancias psicotrópicas entre los indígenas para evitar ritos que los españoles consideraban paganos. En la actualidad, algunos brujos y chamanes todavía conservan estos conocimientos en el uso de sustancias naturales, utilizadas en la época prehispánica, lo que contribuye a conservar parte de la cultura de los pueblos indígenas. Con imágenes de David Sieb informó para Telesur, Beatriz González.